Vamos ya con nuestra primera invitada, nos acompaña en los estudios María Sara Gijón, exdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En la Asamblea Nacional se va a comenzar ya con el primer debate de este proyecto de ley de innovación, en el que se incluyen varias reformas legales, conocido también como Ley de Integridad Pública, que va ya desde este lunes al primer debate. En lo que concierne al tema de la contratación pública, usted como exdirectora del Servicio de Contratación Pública, ¿cómo mira el contenido de este proyecto de ley relacionado con el ámbito de la contratación pública? ¿Está actualmente funcionando mal el sistema como tal, solo la plataforma, la ley como tal? ¿Cuál es el problema que amerite una reforma en los términos que está presentado en la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis, y bueno, un saludo a las personas que nos están escuchando. Bueno, en realidad yo creo que el Sistema Nacional de Contratación Pública como sistema como tal, con todos los actores que forman parte de él, definitivamente, digamos, tiene algunos desafíos, pongámoslo así. Uh-huh. ¿Sí? Y uno de los grandes desafíos es que definitivamente la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que entró en vigencia en agosto del 2008, ha sido reformada una y otra vez como pequeños parches, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esta ley, este proyecto, ¿no es cierto?, de ley económica urgente, que ahora se llama de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, que no solo reforma esta ley, sino otras. Uh-huh. Si bien tiene temas que me parecen muy interesantes, no es que por una reforma legal se resuelven todos los desafíos, pongámoslo así. ¿Sí? Es necesario que más allá de lo que estaría en la norma de ser aprobada, muy probablemente va a ser aprobada tal cual esta norma, definitivamente lo que se requiere es algo, digamos, que ya se menciona en esta ley, uh-huh, pero que requiere un compromiso importantísimo desde el Ejecutivo, pero también de todas las entidades contratantes. Uh-huh. Mire, el Sistema Nacional de Contratación Pública está compuesto de una serie de actores. El CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, que es el ente rector, uh-huh, y la autoridad máxima del sistema, es uno de los actores. Y digamos, tiene una serie de, digamos, de facultades, uh-huh, ¿sí? Pero tiene serias limitaciones a poder realizar muchas de aquellas porque no se le ha dotado en los últimos años de todo lo que requiere para poder lograr, digamos, ese efectivo control, uh-huh, y una serie de otras cuestiones. ¿Crees que, por ejemplo, bienvenida, doctora, recursos, presupuesto, personal, sí, tecnología? Todo. Yo diría que le ha faltado suficientes recursos, uh-huh, económicos, uh-huh, recursos tecnológicos y recursos humanos. ¿Cuál es el presupuesto con el que funciona anualmente el CERCOP? Ahorita no les sabría decir porque no he visto el dato, ajá, exacto, pero cuando estaba yo, digamos, había un presupuesto de $9 millones más o menos, pero ese, uh-huh, del presupuesto para la operación normal, pero se requiere de muchos más recursos para dotarle de esa eficiencia tecnológica, uh-huh, de esa verdadera transformación digital. Mire, una cosa interesante que nosotros hicimos en el tiempo que estuvimos ahí con apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, fue ir a conocer cómo funcionaban en otros países entidades similares al CERCOP, como, uh-huh, por ejemplo Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente le destina, bueno, el Estado colombiano le destina $20 millones al año para mantenerle actualizada y, digamos, al día y con todas las seguridades al sistema informático. Uh-huh. Aquí, lastimosamente, uno de los temas es que el sistema informático, el SOCE, que es el Sistema Oficial de Contratación del Estado, el portal de compras públicas, que tanto se les llama así, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que todos lo sufrimos, ¿no es cierto? Sobre todo las más de 3.600 entidades contratantes. Es muy importante entender que los responsables de la contratación pública son cada una de esas 3.600 entidades contratantes. Uh-huh. Entonces, imagínense ustedes miles de transacciones al año. Estamos hablando de más de 200,000 transacciones, uh-huh, cada año, uh-huh, es decir, aproximadamente 800 transacciones diarias, de todo tipo de tamaño, ¿no? Uh-huh. Desde ínfimas cuantías hasta, obviamente, los grandes contratos. En las condiciones que está ahora este sistema informático, uh-huh, y la ley como tal, y los actores que participan en el proceso, como usted dice, el CERCOP solo es el ente rector, pero son 3.600 entidades las contratantes, uh-huh, me imagino que un número similar de proveedores, muchos más. ¿Dónde está la vulnerabilidad del sistema? ¿Por qué ocurren casos como los de Progen, por ejemplo? Ahora mismo se sabe de que a día seguido un proveedor ligado a un grupo investigado en pandemia ha ganado 2 contratos por $1.2 millones
trabajadores en el hospital de Guayaquil, que también por allí en la zona, en el ámbito de la salud, se han generado una serie de irregularidades en los contratos. ¿Dónde está la vulnerabilidad? ¿Esta ley corrige esa vulnerabilidad? No necesariamente, pero sí probablemente va a ayudar, si es que se le dota de todos los recursos necesarios. Como le decía, el SOCE como tal es hoy por hoy un sistema ya obsoleto, ¿sí? En el momento en que nació y que salió a la luz, que fue en el 2009, era probablemente el mejor sistema transaccional de contratación pública de la región. Pero para eso, para que se mantenga en ese nivel de eficiencia y de capacidad de gestión de todos estos actores que realizan estas transacciones todos los días, se requiere dotarle de, primero, recursos económicos para mantenimiento, recursos tecnológicos de avanzada. Imaginemos que una cosa que descubrimos nosotros al llegar allá, porque una cosa es estar desde afuera, pero otra cosa es estar ahí dentro y ya darte cuenta, lastimosamente los sistemas informáticos, el software, sobre la base del cual se había construido de manera, llamémosle entre comillas, artesanal al SOCE, es decir, internamente por servidores del CERCOP, en esa época el INCOP, estaba ya totalmente deprecado. ¿Qué significa esto? Que el software ya ni siquiera se estaba construyendo a nivel mundial. Entonces ya no hay la capacidad de fortalecimiento de este software, que es básicamente los sistemas informáticos sobre la base del cual se crea el SOCE. Por otro lado, estamos hablando de, como digo yo, miles de transacciones, que además el SOCE mantiene la información histórica. Adicionalmente, el SOCE es un sistema monolítico. ¿Qué significa esto? Que al no ser modular, cada vez que se le tiene que hacer alguna reforma al SOCE para que esté acorde a la normativa, a los cambios normativos, solo se lo puede hacer o en las noches o los fines de semana, porque no se pueden hacer los cambios mientras está operando el sistema. Todo esto hace que sea tremendamente complejo, lento. Mientras yo estaba en el CERCOP, yo le había puesto hasta un apodo al SOCE. Decía que era Frankenstein dinosaurio. ¿Por qué le decía yo Frankenstein dinosaurio? Porque había sido nuevamente también parchado, se le habían hecho acomodos. Inclusive se le había, entre comillas, duplicado al SOCE para poder, por ejemplo, hacer la subasta inversa corporativa de medicamentos. Y también la subasta, en esa época, la subasta de alimentación escolar. Entonces, dése usted cuenta el problema que es tener un sistema ya tan antediluviano, como digo yo, en términos tecnológicos. Pero esas alteraciones se las hacía dentro del CERCOP. O sea, las reformas que se requieren para que el SOCE había sido vulnerado por fuera. No, la vulneración obviamente se la da principalmente por malos actores externos. Sí, es decir, dice usted, si no se le mete, perdón la palabra, si no se le destina, pongamos la palabra correcta, si no se le destina los suficientes recursos económicos, financieros y tecnológicos, incluyendo temas de seguridad periférica, para evitar estos hackings a un sistema que cada año, transa más o menos, o sea, se transan entre 5,000 y 7,000 millones de dólares al año, entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto. Si no se le destinan esos 20 millones como lo hace Colombia, los de afuera, los que pueden estarse ganando de manera inadecuada procesos de 100 o más millones de dólares, esos sí van a tener lastimosamente el dinero para contratar hackers que le puedan, vulnerar al sistema. Lastimosamente el sistema más allá de las vulneraciones diarias por poco de la que está siendo objeto, también ya está fallando por lo que le digo, porque no se le ha destinado suficientes recursos tecnológicos, y en humanos. ese proyecto de reforma se asegura esos recursos para poder modernizar el sistema y hacer los cambios que plantea la normativa. Se menciona en el artículo que habla sobre el tema del control y sobre el tema del SOCE, que se utilizará, por ejemplo, datos abiertos, que es algo que ya existe, pero ahora se lo eleva a nivel de ley. Recordemos que el portal de datos abiertos de la contratación pública empezó a funcionar justamente mientras estaba yo de directora general. Este era un proceso que un proyecto que ya se venía trabajando como parte del primer plan de gobierno abierto del Ecuador, 2019-2022. Pero nosotros le metimos el pedal y en diciembre del 2021 ya empezó a operar el portal de datos abiertos. Recordemos algo importante, la contratación pública, toda la información que consta en el portal es pública. Cualquier persona puede acceder. ¿Qué es lo importante de los datos abiertos? Que utiliza parámetros a nivel internacional que hacen que esta información que está en el SOCE sea presentada de una manera amigable, con estándares internacionales que permitan inclusive comparar, ¿no es cierto?, lo que sucede aquí con lo que sucede en 70 o más países. Le quiero trasladar una inquietud de uno de nuestros amigos oyentes, a quien le mando, por cierto, un saludo, al querido Vladi. Dice, claro. Hay una duda
ahora se ve que cada una de esas 3.600 entidades contratantes no están subiendo las actas, las convalidaciones, etcétera. Hay falta de transparencia y eso es terrible. Ahí hay una vulnerabilidad enorme. Es su obligación subir como contratantes, pero uno intenta competir y nada, termina viendo amarres en la contratación. ¿Qué se debe hacer justamente para evitar que esto suceda? Muy importante lo que menciona usted, es ahí en donde también se le tiene que dotar al Servicio Nacional de Contratación Pública y a todo el sistema, porque son varios actores que tienen la capacidad de control, se le deben dotar de los recursos humanos y financieros necesarios para la operatividad eficiente de las distintas instituciones. Cuando yo llegué al CERCOP en el año 2021, a la institución se le había recortado el 20% del presupuesto. 2021. El año 2021 cuando yo llegué. Obviamente yo, durante los 22 meses que estuve, no permití que me recorten ni un centavo más. Es más, conseguí más dinero a través de apoyos con la cooperación internacional y también de proyectos de inversión. Pero, por ejemplo, el 2023, antes de salir, yo dejé ya aprobado por el MINTEL, por planificación y también con inclusive instrucción desde Presidencia de la República que se le doten los recursos al CERCOP para sostenerle al SOCE, darle esas seguridades periféricas y empezar el proceso de transformación digital hacia un nuevo sistema, que es lo que ahora dice esta ley que se hará, ¿no? Pero no se le dotaron de esos recursos al CERCOP. Entonces, mire, yo creo que es importantísimo algo que está en este informe al primer debate, que es decir que el directorio del CERCOP lo va a presidir el presidente de la República o su delegado. Eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Lo que está demostrando es que el presidente de la República, el Ejecutivo, le está dando al Servicio Nacional de Contratación Pública y al sistema de contratación pública, de alguna manera, o sea, se muestra la voluntad política de elevarle, ¿no es cierto?, al CERCOP. Pero no era antes así, es decir, el director del CERCOP no era designado por el Ejecutivo. El director sí, pero en el directorio no estaba el presidente de la República, estaba el ministro de Producción, era quien presidía. Pero dice el presidente o su delegado, su delegado es el director puesto por él. Bueno, el director ejecutivo, recordemos que tiene voz, pero no voto en el directorio, ¿sí? Evidentemente es necesario, y ahí sí, un tema, ¿no? Es necesario que quien quiera que asuma la dirección general del CERCOP conozca de contratación pública, sea una persona proba, sea una persona que tenga los conocimientos necesarios, pero también algo importante, la capacidad de tomar decisiones que permitan cambiar el sistema. Entonces, mire, hay un artículo específico en esta ley que dice que se dotará, ¿no es cierto? O sea, que el CERCOP se hará cargo de tener un sistema fuerte informático, ¿sí? Que además utilice el tema de datos abiertos, pero también inteligencia artificial. No se menciona blockchain. Yo no hablaría ni siquiera de inteligencia artificial. No pondría esa palabra. Yo pondría tendrá los recursos suficientes tecnológicos para dotarle, para cumplir con los principios constitucionales de la contratación pública, que son integridad, concurrencia, igualdad de oportunidades, que es lo que está quejándose el radio escucha que nos dice, ¿no? Si las entidades contratantes, tal vez, o no sé, porque a veces son ellos solitos los que son malos actores, pero a veces también es en contubernio con alguien de afuera, con malos proveedores, que cometen estas irregularidades. A los que les dicen, presenta la oferta y dame 2 ofertas más y gana la que menor oferta tiene. Claro, hay una serie de malas prácticas, pero recordemos, como les dije, que estamos hablando de 200,000 transacciones al año, ¿sí? O sea, procedimientos contractuales, ¿sí? Es obligación de las entidades contratantes subir toda la información de la fase precontractual y contractual. El CERCOP, recordemos que es el ente de control previo, ex ante, es decir, justo hasta antes de la firma del contrato. Pero una vez que se firme el contrato y empieza la ejecución, es la Contraloría General del Estado la que tiene la capacidad de control ex post o control posterior. Entonces, ya en el 2021, febrero del 2021, se aprobó también una ley que era la llamada Ley Anticorrupción. En esa ley se crea el Subsistema Nacional de Control, que tiene una serie de actores que forman parte. Pero si no se les destina a todos y cada uno de estos actores de los mismos recursos humanos, financieros y tecnológicos para que empiecen a interoperar. Hoy por hoy no hay interoperabilidad absoluta en todos los sistemas de
Procuraduría, Contraloría, CERCOP, las superintendencias, el SRI y la UAFE. No hay coordinación, no Sí trabajan hay coordinación, articuladamente. pero el problema es que si no tenemos esta interoperabilidad, pasa algo que sí menciona esta ley que es interesante, pero que no es suficiente, que dice, en caso de que el CERCOP requiera información de otros actores, de otras instituciones del Estado, dice del Estado, no del Ejecutivo, porque recordemos que hay de la judicial como la Fiscalía, pero también hay los entes de control que están en el quinto poder del Estado. Sí. Pero es importantísimo que se destinen los recursos suficientes, como digo, humanos, tecnológicos y financieros para esta interoperabilidad. ¿Para qué? ¿Y de quién depende eso? Porque me parece del Ejecutivo. Me parece súper... Ahí debería entrar a jugar la Secretaría de Planificación, por ejemplo. Y además, más allá de la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque como dije yo dejé un proyecto de inversión listo, aprobado, pero no se destinaron esos recursos. Y no podemos estarle siempre mendigando, perdónenme la palabra, a la cooperación internacional para que sean ellos los que destinen los recursos. Estas son obligaciones del Estado. Ahora hay un tema interesante que ya estaba en la ley, pero que ahora le permiten al CERCOP definir las tasas que se cobrarán, por ejemplo, a los proveedores del Estado para estar en el RUP y para el mantenimiento del RUP. Ahora bien, si eso entra a la cuenta única del Tesoro Nacional, capaz que se licúan los recursos ahí. Claro, Por lo tanto, ¿qué se requiere? Se requiere de la voluntad política del Ejecutivo de que una vez que esta ley se apruebe, se destinen todos los recursos necesarios para que esto se haga una realidad rápidamente, que además en la misma ley establece la cantidad de días necesarios. Primero, para el reglamento dice 45 días. Y para que esté listo todo, desde el punto de vista informático, habla de 120 días. Se van a requerir millones de dólares, de verdad, millones de dólares para hacer esta transformación digital, que además requiere personal técnico especializado y requiere también una cabeza en el Servicio Nacional de Contratación Pública que sepa lo que se está enfrentando y tenga un equipo fuerte, un equipo serio, probo, con experiencia, pero además con compromiso. Con todos. Usted manifestaba hace un momento la importancia, y claro, estamos viviendo en esta época del boom de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Nos mencionaba también el uso del blockchain, etcétera. Así es. Ahora, finalmente, que tiene un costo, ¿no? Claro. No es gratis. Claro. El asunto es que esas nuevas tecnologías también podrían ser sujetas a algún tipo de vulnerabilidad. Y ahí quizás lo importante sería tratar de lograr la mayor coordinación posible para que existan personas que estén sumamente capacitadas, usted también lo mencionaba hace un momento, ¿no? Y puedan conjugar su conocimiento en cuanto al tema de administración pública, contratación pública además, y las facilidades que te permite la nueva tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. De acuerdo. Porque yo me imagino que con esa reducción presupuestaria que se experimentó en el 2021, parte de esa reducción debe haber sido que el CERCOP perdió varios funcionarios, funcionarios de carrera que tenían mucha experiencia, que venían conociendo, capacitándose permanentemente en tema de contratación y que después se habrá dado cuenta también la institución con la salida de estos funcionarios perdió su capacidad de operatividad y de acción. Así es, y lo ha seguido perdiendo. Una vez que salí yo, ha salido mucha gente que era de carrera y que yo mantuve y que además en el tiempo que estuve yo, inclusive a algunos de esos que ya tenían varios años, 10 años o más en la institución, les tenían de SP1s. Y yo les elevé a calidad, digamos, a nivel de directores, porque tenían la capacidad, el conocimiento y el compromiso. Miren, yo creo que es importantísimo identificar a aquellos servidores públicos que realmente tienen compromiso con el país, y son muchísimos. Pero recordemos una cosa que es importante y que quiero mencionar. Como dije, los responsables de la contratación pública, de cada uno de esos miles de procedimientos de contratos, son las entidades contratantes, esas 3.600 entidades. ¿Y ahí en cuáles se registran más irregularidades, por ejemplo, de esas 3.600? Hay una serie de instituciones, más allá de estas errores, horrores, malas prácticas, posibles actos de corrupción. Yo creo que hay mucho desconocimiento, porque hay una rotación muy fuerte, sobre todo en los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que en su momento, cuando estuve yo en el CERCOP, nosotros identificamos 3 grandes grupos de actores que debían tener especial atención por parte de todos los entes de control y especialmente el CERCOP y la Contraloría, obviamente. Uno, el sector salud, porque cuando salud no funciona, estamos hablando de vidas. 2, los gobiernos autónomos descentralizados, porque más o menos la mitad de la contratación pública
la hacen los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, si uno se enfoca, por ejemplo, en los municipios, que son los que más compran dentro de los GATS, y te enfocas en los 3 más grandes para apoyarles a que hagan bien las cosas, el resto inmediatamente van a actuar. Y lo tercero son las empresas públicas, sobre todo las empresas públicas estratégicas. Aquellas como CENEL, CELEC, Petroecuador, Flopec, CNT, etcétera, que además, recordemos algo interesante que está en la ley. En la misma ley de contratación pública y en la ley de empresas públicas. La gran mayoría de contratos que realizan estas instituciones, estas empresas públicas, no pasan por el SOCE necesariamente. ¿Sí? Son dentro del core business, si usamos el inglés, o sea, del giro específico del negocio. Esos no se hacen de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Deberían cumplir con todos los principios constitucionales que están en el artículo 288 de la Constitución. Nuevamente, igualdad de oportunidades, concurrencia, transparencia, integridad y además el hecho de que se sirva realmente a los intereses de los 18 millones de ecuatorianos. Este podría ser el caso pero de no Progen. Sucede necesariamente. ¿Perdón? Este podría ser el caso de Progen, que se... Estamos hablando de SELEC, ¿no? Sí. Y entonces, mire, pero además en el caso de Progen y en el caso de ATM, estamos hablando, bueno, ATM no estoy segura, pero de Progen sí, son resultado de un decreto ejecutivo que declaró en emergencia el sector, porque efectivamente estábamos enfrentando estos apagones. Pero recordemos que tenían que empezar las operaciones en el mes de noviembre, justamente para atender el tema de los apagones. Pero estamos junio y hasta ahora no empiezan operaciones, con lo cual ya pasó la emergencia, ¿no? Claro. Y es más, podemos entrar a otra emergencia si es que no se suplen esas necesidades de generación. Claro. Entonces, si estamos hablando ya de contrataciones de emergencia, eso no significa que por eso van a ser a dedo. Tienen que ser hechas con unos buenos términos de referencia, con una mínima, competencia entre los distintos actores, con niveles de exigencia muy altos, y si se entregan recursos económicos del nivel del que se habla, del 70% del valor de los 2 contratos, se tienen que entregar garantías. Tiene que haber algún mecanismo para que en caso de cualquier tipo de situación que se presente, incumplimiento, fallas, problemas que siempre puede haber en la contratación pública, se puedan ejecutar las garantías. ¿Que en este caso específico se conoce si hubo o no hubo? No creo que hay, porque no se habla de eso y hasta ahora no se han ejecutado. O sea, de haber garantías ya se hubieran ejecutado, porque mire, noviembre, ¿no? Ya están pasados más de 6 meses, sin que haya entrado en operación. Porque recordemos una cosa importante de este y otro tipo de contratos que realiza CELEC para temas de generación. Lo que se contrata es la generación de energía. No se contratan equipos. Claro, los equipos van a permitir que se genere la energía, pero lo que se está contratando es la generación de energía, que es lo que nosotros necesitamos. Y cuando llegamos a tener 14 horas de apagones en los meses del año pasado, en el último trimestre del año pasado, ¿cuánto fue lo que perdimos? Pero ¿qué miles de millones de dólares. ¿Qué tan riguroso debería ser, por ejemplo, ahí, doctora, el CERCOP al momento de calificar a una empresa concursante? Mire, el RUP, y ese es un tema muy importante, el Registro Único de Proveedores. Hasta la fecha, el CERCOP básicamente administra el Registro Único de Proveedores, pero no precalifica a los proveedores del Estado. No les hace una precalificación. Lo que deben es obviamente venir cumpliendo una serie de otros requisitos que están, como por ejemplo tener el RUC. Y para tener el RUC en cierto tipo de actividades, es el Servicio de Rentas Internas el que debe, revisar todo para permitir a tal o cual proveedor del Estado, a tal o cual empresa o persona natural que pueda realizar tales actividades. Pero este es un tema bien interesante y que no está en la ley y que podría estar en el reglamento, que me parece importantísimo. Mire, por ejemplo, si nos vamos al sector salud, que es este sector que tanto nos preocupa, ¿no es cierto? Debería ser el Ministerio de Salud Pública el que determine cuáles son las exigencias adicionales que se le deben, valga la redundancia, solicitar y exigir, ¿no es cierto?, a los proveedores que van a participar como proveedores del sector salud, porque el CERCOP evidentemente lo que hace es administrar el sistema, ver los temas contractuales, pero no es experto en salud, ni en educación, ni en electricidad, ni en tecnología, ahí entra en ni en juego energía, lo que usted decía hace ni en un nada. momento, la coordinación que debería haber y el cruce de información entre instituciones. Sí, y sobre todo que los entes rectores de cada uno de los sectores sean los que determinen las exigencias adicionales, que no sea solamente estar legalizado, tener X número de años, tener un RUC, estar al día con el SRI, con el, con el IES, etcétera, etcétera, que son una serie de exigencias que deben cumplir los proveedores del Estado. Mira, en Colombia funciona de una manera diferente, pero bueno, claro, no sé si podamos llegar a eso.
Colombia Compra Eficiente igual administra el RUP, pero quien determina las exigencias para que puedan después registrarse son las cámaras de comercio. Es un sistema diferente, ¿no? Un modelo diferente. En todo caso, yo creo que lo importante es que si va a dársele más facultades, inclusive de sanción a los proveedores, que ya lo hace, pero mínimamente ahora le está dando más fuerza, digamos, este proyecto de ley, se le tiene que dotar de todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros al Servicio Nacional de Contratación Pública para que pueda cumplir con esas nuevas exigencias. Si se pone en la ley, pero no se destinan los recursos, será letra muerta. Así que es importante eso. Y por último, como decía yo, con la interoperabilidad ya no va a ser necesario eso de que yo mando oficio y 3 días después me contestan. No, con interoperabilidad yo consigo la información de inmediato. Así que todo eso es en lo que se tiene que trabajar. Doctora Gijón, me quedó la inquietud sobre el tema de Progen. Si aparentemente no hay garantías, si la empresa ya ha interpuesto un arbitraje de por medio y ya se entregó el 70% de ese contrato, ¿qué va a pasar con esos recursos? Bueno, ahí lo que va a tener el Ecuador, el Estado ecuatoriano, es obviamente que tener buenos abogados que puedan en el ámbito del arbitraje demostrar los incumplimientos, ¿no es cierto?, por parte de, en este caso, la empresa contratista, y, digamos, y hacer un buen caso, ¿no? Y hacer un buen caso para que nosotros ganemos ese arbitraje, ¿no? ¿Es posible recuperar esos recursos con buenos abogados? Con buenos abogados, un buen sistema, que se hayan hecho las cosas bien. Yo sinceramente no tengo nivel de detalle de esos contratos, me refiero a que no tengo los TDRs, no tengo todo eso, pero es muy importante, por eso digo que inclusive en casos de emergencia, se tienen que tener buenos TDRs, porque si los TDRs hay errores que pueden hacer que la contratista de ahí se coja para decir, nosotros no hemos incumplido, cuando en realidad, si debía empezar a operar en noviembre, ya hay incumplimiento. Porque ya están haciendo eso, ya están asegurando que no hay un informe de ingeniería y que eso les ha retrasado. Claro, entonces ellos van a buscar cualquier bueno, también es la defensa de ellos, ¿no? Pero lo que yo digo es, mire, y esto es otra cosa importantísima. La contratación pública no empieza cuando se suben los TDRs al portal. La contratación pública empieza cuando se hace una buena planificación. Si se tiene una buena planificación de cada una de esas 3.600 entidades contratantes, con gente que realmente conozca de contratación pública, pero también de los temas técnicos, y tienes a la cabeza, en el caso de ministerios, los ministros, secretarios de Estado, alcaldes, prefectos, gerentes de empresas públicas, tienes gente que conozca de los temas y que además tenga buenos equipos a su lado, vas a tener una excelente planificación que realmente responda a las necesidades. Las emergencias serán verdaderamente excepcionales, claro. No tendremos que estar declarando emergencia cada rato, y se va a tener una ejecución no solamente contractual, sino presupuestaria nítida. No podemos estar en septiembre, octubre de cada año con un porcentaje de entre el 25 y el 35% de ejecución presupuestaria. Para los meses de septiembre, octubre ya deberíamos estar en el 85%. Claro. ¿Sí? Entonces, si no tenemos buena planificación, la ejecución va a ser fallida. Le voy a hacer una pregunta abierta. Ok. ¿Cuánto cree usted que el Ecuador pierde por corrupción más o menos anualmente por contratación pública? No, es muy difícil saber eso. Es complicado. Es muy difícil saber, y yo cuando veo esos números, recuerdo que en algún momento alguien decía que eran 5,000 millones al año que se pierden en corrupción. A ver, si es que la contratación pública es de 5,000, por ejemplo, en el año 2022 fui de 5,300 y pico, 5,320 millones de 5,320 millones de dólares, que equivalía en esa época al 6% del PIB. No puedes decir que se pierde 5,000 millones al año en corrupción, no. Sí, efectivamente, hay contratos donde muy probablemente hay corrupción. ¿Ya? Y más que perderse, el problema en sí no es que se pierdan los recursos, porque no es que se pierden necesariamente, sino que ganan actores que no necesariamente van a hacer bien la obra, el servicio o el bien que se tiene, y además ni bien ni a tiempo. Entonces yo creo que es importantísimo evitar estos errores, estos horrores, estas malas prácticas, y también es importantísimo que cuando se presentan denuncias, hay gente que presenta denuncias todo el tiempo, pero obviamente el CERCOP debe tener una dirección de denuncias que en mi tiempo yo le fortalecí, no sé cómo esté ahora, pero tú tienes que tener gente que realmente revise esas denuncias y que verifique que esas denuncias realmente tienen sustento.
Una vez que se verifica que tienen sustento las denuncias, ¿qué es lo que hace el CERCOP? Yo lo hice. Yo presenté 55 denuncias ante la Fiscalía, con los expedientes y con todas las evidencias de que efectivamente lo que nos habían alertado los ciudadanos tenían sustento. Pero ahí viene la indagación previa por parte de Fiscalía. No podemos tener indagaciones previas de 3 años. Claro. Tienen que ser inmediatas, porque si efectivamente estamos hablando de malos actores que están cometiendo delitos contra la administración pública, en el ámbito de la contratación pública, pero no se les sanciona, esos van a seguir operando con esas malas prácticas. Y algo importantísimo que se menciona ahí, que se reforma el artículo, propuesta de reforma al 272 del Código Orgánico Integral Penal, es que menciona el caso de personas que induzcan a error a las administraciones públicas entregando información falsa. ¿Esto qué quiere decir? Significa, por ejemplo, yo presenté algunas denuncias a Fiscalía, o sea, expedientes, que justamente identificaban que algunos proveedores del Estado, para justificar experiencia, habían entregado facturas falsas, por ejemplo, o certificados falsos. Eso significa que el momento de revisar, ¿no es cierto?, las exigencias para participar en algún procedimiento, digamos, competitivo, esas personas podían participar, pero porque estaban falsificando documentos. Eso es un delito. Pero entonces ahí se está fortaleciendo ese artículo 272. Entiendo que va de 5 a 8 años la prisión en ese caso. Pero vea, más allá de lo que está en la ley, si la Fiscalía no hace el trabajo, vamos a seguir teniendo malos actores. Si en las entidades contratantes no hay gente proba con conocimientos y con decisión de hacer bien las cosas, no vamos a tener buenos contratos. Así que yo lo que le diría es que este es un sistema bastante complejo. Sí, es bueno fortalecerle al CERCOP y al sistema, pero se tiene que fortalecer a las entidades contratantes y a los proveedores. Estamos hablando de cerca de creo que son 400,000 proveedores del Estado ahorita, pero más de la mitad están fuera del sistema por incumplimientos, por no estar al día, por una serie de temas, por no pagar el IES, por no pagar el SRI, etcétera. Entonces, se requiere un sistema completo, funcional, un subsistema nacional de control en donde todos estos otros actores como Fiscalía, Procuraduría, UAF, las superintendencias del SRI, el IES, etcétera, están interconectados y con interoperabilidad, y se requiere dotarle los recursos a todo el sistema, recursos humanos, financieros y tecnológicos para hacer el trabajo que se requiere, para que todo funcione y fluya, porque también es importante que todo funcione rápidamente. Nosotros necesitamos bienes, obras y servicios de calidad, brindados al mejor precio y de manera oportuna. Eso es lo que requiere el país. Muy gentil, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos cómo avanza este proceso para esta nueva ley de contratación pública. Muy gentil. Gracias a ustedes. Muchas gracias.